Y dice el apóstol Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles, hablando en plural, vemos que Silvano y Timoteo habían sido reconocidos como apóstoles de la iglesia. Amén. Entonces, cuando hoy no queremos aceptar el ministerio apostólico, como decía la pastora, no solamente estamos rechazando quizás, no estamos rechazando solamente un título, sino que estamos rechazando algo que está en la palabra, que Dios lo quiere establecer como el gobierno, ¿sí? Pero antes de darle a la pastora, porque es necesario más que sepamos que hay apóstoles, cuál es la función de los apóstoles, ¿sí? Porque es posible que tengamos un título y no estemos haciendo el trabajo correcto de un apóstol, de un enviado del Señor. Pero sí va a ser necesario que lo reconozcamos que sí el Señor ha constituido apóstoles. Los 5 ministerios dice que tienen que estar hasta la perfección de los santos, hasta que lleguemos a la unidad y hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero uno de los argumentos que también se usa para negar que hoy pueden haber apóstoles está en 1 Corintios 15:8, donde dice el apóstol Pablo que el Señor se le apareció a los 12, luego se le apareció a más de 500, luego dice que se le apareció a Jacobo, y por último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, se usa este argumento para decir que Pablo es el último apóstol. Pero aquí Pablo no está diciendo que él es el último apóstol, sino al último que se le apareció el Señor. Incluso de los que conocemos la historia, hemos visto la película de Pablo, Pablo lo que vio es una luz. Pablo no recibió el apostolado porque se cayó del caballo o porque vio al Señor. Pablo fue procesado y fue formado para poder ser apóstol. No estaríamos comprendiendo la Escritura si solamente decimos por ver al Señor, después de que resucitó sería apóstol. Porque dice el mismo apóstol que vio a más de 500, lo vieron, y dice que por último se le apareció al apóstol Pablo. Y dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, el más pequeño se reconocía porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Pero con este argumento no podemos deshacer el resto de los apóstoles. Y por último, pastora, importante en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, en la carta apocalíptica, en Revelaciones, habla el Señor mismo y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le habla a una iglesia que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este mismo verso usan algunas personas para rechazar el ministerio apostólico. Aquí el Señor, si no existirían los apóstoles. El mismo Señor, si daría por cierto de que no hay apóstoles, no diría que los probáramos. No diría que los probáramos. Si dice, ustedes han probado, los que se llaman ser apóstoles no lo son, significa que hay tantos que no lo son como tantos que sí lo son. No sé, creo que es una manera más lógica de razonar, que si el Señor me dice que yo tengo que saber probar los apóstoles, es que hay apóstoles correctos y apóstoles que no son correctos o que están funcionando mal. Hoy también podemos decir que hay pastores que están funcionando mal, o pastores que me han defraudado, o pastores que han engañado, o pastores que no han hecho bien el trabajo. Sin embargo, yo no digo que no existe el ministerio pastoral. Entonces lo mismo con lo apostólico, por más que veamos que se ha hecho fraude, por más que veamos que hay apostolitis, que todos quieren ser apóstoles, no podemos decir que el ministerio apostólico no está, porque Dios quiere traer hoy el gobierno a través de esos ministerios. Así que escuchando la palabra de Dios, prestándole atención a la palabra de Dios, yo quiero que la pastora y maestra nos va a mostrar por la Biblia cuál es la función del ministerio apostólico, porque eso nos va a traer verdad. Y la verdad es lo que va a hacer verdaderamente libre a la iglesia. Hoy necesitamos más que nunca la verdad, para que la verdad nos traiga unidad como iglesia y nos traiga esa libertad que solamente la verdad en su palabra nos puede traer. Pastora.